Un ente celoso. Historia de un suscriptor. Ciertamente, comencé a escuchar el canal hace tiempo y me entusiasmó mucho al escuchar el relato de la casa maldita de Pénjamo, sobre todo porque yo soy de allá. Así que voy a compartirles una historia que no sé si les dé miedo o sientan que será más que nada un relato para pensar. Pero fueron 3 sucesos que están relacionados entre sí y me dejan aún con los pelos de punta. Puedo decirles que mi primera experiencia inició un día que después de trabajar regresé a mi departamento, todo acabado y exhausto. Vivo en La Piedad, y siempre cuando llegaba a casa, me gustaba quitarme los zapatos y poner los pies sobre un par de almohadas y poner videos en la televisión o una película y quedarme dormido. Siempre cenaba por allí de medianoche cuando me despertaba. Pero algo pasó ese día que me desperté antes. Estaba totalmente relajado cuando escuché ruidos en el departamento, eran tenues y no muy importantes, así que no les hice caso creyendo que se trataba de algún gato que estaba por los tejados. Cuando de repente me golpearon un par de veces mis pies y me decían gritándome, «Muévete, rápido, necesito que me lleves al hospital, ya se me rompió la fuente». Inmediatamente le dije que sí. Me puse los zapatos, pero al pararme ante la puerta, aún todo adormilado, pero recobrando mis sentidos, recordé que yo vivía solo y nadie más estaba en casa. Aún sentía el dolor en mis pies, los cuales habían recibido una especie de par de bofetadas. Miré hacia la sala del departamento en silencio, la televisión se había parado de reproducir la película que estaba viendo, preguntando si aún yo estaba ahí. No sabía si preguntar si alguien estaba en el departamento. Tomé mis cosas del sillón y me metí a mi cuarto para cerrar con llave. Esa noche, siendo honestos, no descansé nada bien. No sabía si alguien se había metido o si había sido una pesadilla la que había tenido, pero esa extraña sensación aún la sentía en mis pies. No suelo ser una persona muy supersticiosa, pero me comenzó a surgir la espinita de que podía buscar quien hiciera una limpia a la casa, pues desde ese día empecé a percibir cosas diferentes que en su momento no resultaban ser escalofriantes, sino más bien inquietantes, de las cuales entre ellas podía ver sombras en los cuartos del departamento. Me imaginaba que se trataba de movimientos rápidos que hacía con mi vista o que podía ser la mala posición de la luz la que me hacía ver aquellas cosas. Hasta pensé que se trataba del estrés del trabajo, pero cuando estas sombras empezaron a estar acompañadas de ruidos o sonidos que no generaba yo, fue cuando me sentí intranquilo. Aquí fue cuando decidí llamar a alguien que me ayudase a hacer una limpia al departamento. Ciertamente, me sentí un poco apenado de llamar a alguien a que realizara ese tipo de trabajos, así que le pedí que fuera dentro de un horario en el que yo sabía que los vecinos no se encontraban. Un hombre con una serie de tatuajes en los brazos y medallitas exorcizadas llegó al departamento justo cuando le indiqué. Él comenzó a hacer su trabajo, cada cuarto que recorría lo rociaba con un líquido el cual olía a menta, no sé si trataba de mis nervios, pero tenía la sensación de que aquellas sombras huían de aquel hombre, pues dejé de verlas donde habitualmente las veía. El señor terminó su labor, y me comentó que para mejores efectos también era recomendable hacer una limpia a uno mismo. Siendo honesto, sentí que ya estaba tirando mi dinero con el trabajo que había hecho, así que le di las gracias y le pedí que se retirara, no sin antes, me obsequió una tarjeta de presentación. La guardé en mi bolsillo. La segunda experiencia que me ocurrió fue a los pocos días, cuando se me había ocurrido invitar a una amiga a la casa a pasar un rato los dos a solas. La situación por la que había pasado antes ya la había olvidado, e incluso la dichosa limpia que le dieron a la casa también, sin embargo, el olor a menta aún perduraba en el ambiente. Esa noche, después de una entretenida velada, mi amiga durmió en el departamento y fue la primera en levantarse al día siguiente. Yo me encontraba muy a gusto dormido, cuando ella entró de nueva cuenta a la habitación bastante molesta, le pregunté qué le sucedía, pues la vi recogiendo sus cosas, a lo que ella me comentó que nunca le había dicho sobre la otra chica que tenía en el otro cuarto, y que estaba embarazada.
Esto obviamente me desconcertó mucho, a lo que le dije que no había nadie más en casa, solo nosotros dos. Ella me comentó que no era cierto, pues se la acababa de encontrar en la sala, y ella le preguntó que hasta qué hora se quedaría. Inmediatamente me levanté corriendo y abrí la otra habitación, no había nadie. La otra habitación del departamento era un estudio que había habilitado, y justo cuando apenas estuve a unos segundos de llamar a mi amiga para mostrarle que no había nadie, escuché un grito de dolor donde ella se encontraba. Regresé corriendo y la vi en el piso arrodillada, le pregunté si ella se encontraba bien, a lo que me contestó, alguien me acaba de rasguñar en la espalda. Al revisarla, efectivamente, tenía 3 largas líneas de unas uñas marcadas en su espalda, las cuales parecían ser muy profundos. Le dije que teníamos que irnos, pues había algo raro en el departamento y no era normal. Tomamos las cosas tan rápido como pudimos, y pude escuchar que la puerta del otro lado se abría y cerraba varias veces, hasta que dio un fuerte portazo para quedar completamente cerrada. Cuando salimos del departamento, le pedí asilo a mi amiga, ella me recomendó antes que nada que buscara ayuda y que de ser posible yo me fuera a hacer una limpia. Fue cuando recordé lo que me había dicho aquel hombre que había ido a realizar el trabajo al departamento. La tercera experiencia que me sucedió y la última, hasta ahora, fue cuando me realizaron la limpia. Mi amiga me acompañó y me ayudó a explicarle al tipo lo que nos había sucedido. Incluso pidió ver los rasguños que traía mi amiga en la espalda. Nos contó que quizás se trataba de un espíritu o ente que no sabía que estaba muerta y se había aferrado a mí. Me comentó que para completar la limpia antes que nada debía tirarme las cartas para conocer un poco más sobre mi aura. Me dijo varias cosas que no le había hecho saber e incluso me mencionó aspectos de mi pasado que yo había pasado por alto, y fue cuando me comentó algo que me dejó bastante incómodo. Me preguntó antes sobre mi padre, a lo que le comenté que él había muerto ya y me había dejado el departamento como herencia hace ya varios años. Fue cuando aquel sujeto me dijo que el ente traía consigo el bebé de mi padre, en otras palabras, mi hermanastro. Ciertamente, yo tengo un parentesco muy grande con el físico de mi padre, a mi madre jamás la conocí, pues mi padre me mantuvo él solo desde que yo tengo memoria. La vida que sostuvo mi padre apenas cuando yo me independicé ya no la tuve muy presente, apenas sabía lo que hacía, por lo que no pude desmentir lo que dijo el brujo. Me realizó la limpia correspondiente y me comentó que me daría una protección especial para que me mantuviera a salvo de cualquier ataque, pero mientras tanto me recomendaba buscar las cosas de mi padre para desempolvar un poco su pasado, pues necesitaría la mayor cantidad de referencias posibles de aquella mujer. Esa tarde mi amiga me acompañó a la que fue mi casa antigua donde mi padre y yo vivimos en Pénjamo. No era una casa muy grande, de hecho era suficiente para nosotros dos cuando yo era un estudiante. Ahí busqué por todas partes hasta dar con lo que parecía ser un maletín en el cual saqué varias fotos. Allí se encontraba una mujer con la que se le veía en otras fotografías. Pero lo que me inquietó más fue que mi amiga encontró una caja bastante resguardada en una esquina del closet. La abrimos y nos encontramos con una urna con el nombre de una mujer, el cual por razones obvias no nombraré, y debajo de este nombre venía el puro nombre de un varón. No había indicios de cómo habían muerto o qué les había pasado. Lo que sí llegué a pensar fue que quizás mi padre no les había dado su respectiva ceremonia y que sus almas no estaban descansando en paz. Tomé la urna, fotografías y demás recuerdos que parecía que mi padre guardaba de esa relación. Las llevamos con el brujo para que las examinara, a lo que realizó un ritual para bendecirlas y me las devolvió. Me pidió que buscara la forma de hacerles una ceremonia a las cenizas y que las resguardara en algún lugar. Recordé dónde había dejado a mi padre descansar en cenizas, por lo que se me ocurrió meterlos en el mismo lugar. Al concluir el día las cenizas de los 3 ya descansaban en el mismo templo de Pénjamo, el cual según yo es el mismo templo al que pertenece la historia de la casa maldita de Pénjamo, pues coincide con el lugar mencionado.
Ya ha pasado algo de tiempo, las cosas se han tranquilizado bastante, o más bien por completo. Hoy en día la verdad no ha pasado más sucesos anormales en el departamento e incluso mi amiga y yo ya estamos saliendo más. Cabe señalar que la cicatriz de la espalda de mi amiga se le hicieron marcas permanentes, pues el brujo nos comentó que toda cicatriz hecha con odio o recelo no desaparecía en su totalidad. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.